Y con esto termino ya la intervención, entonces pasamos ya a lo que es el coloquio, que creo que es lo más importante a la hora de resolver, si podemos, las dudas o temas que se han podido plantear. Pues os quería preguntar si o qué opináis sobre el tema de, bueno, si opináis que la creación de parques nacionales, o sea, nacionales, que es la figura más restrictiva de protección, si creéis que eso ha propiciado la despoblación en los lugares donde se han establecido estos parques. O sea, si ha sido un factor entre otros muchos. ¿La quieres responder tú? Bueno, yo realmente lo que muestra el mapa realizado por Pilar Burillo es que estamos ante un proceso de demotanasia acumulado que ha llevado a la situación de España a la situación más extrema. Quiero decir, en todos los países hay parques naturales, hay zonas que se conservan. Lo que hay que medir es realmente todo el tema de estrategia de conservación de esos planes, de esos parques naturales, no estoy muy entendido, pero son lugares donde el ser humano ha estado en actividad económica constante con su ganadería extensiva, y en este sentido medidas restrictivas que puede haber lo que hace es cambiar perfectamente el ecosistema, porque nosotros accedemos a una zona de un parque natural de altura y podemos ver unos prados hermosísimos. Esos prados hermosísimos lo serán en tanto en cuanto las vacas pasten y coman la hierba, porque si no se matorraliza, quiero decir, ese proceso. Entonces, yo pienso, y no conozco la legislación exactamente de los parques naturales, pero que sí que había que integrar perfectamente la actividad humana que antes había dentro de ellos e integrarla dentro de ese medio, porque además, en el sentido, ya el concepto de eso de natural, que es el concepto de natural, hay que volver a una naturaleza fuera del ser humano, cuando el ser humano es la que ha ido creándola y adaptándola, ¿eh? Y donde ha ido creando una serie de cultura pastoril y una serie de tradiciones. Entonces, yo creo que hay que volver a integrar esa actividad dentro de, y que cuando se vaya a un parque natural no se vaya exclusivamente a ver árboles, a ver animales, sino realmente ver al activo y más importante que tenemos, que es nosotros, o sea, el ser humano en su actividad integrada con el medio. Vale, gracias. Antes ha comentado, Leo, si quieres, cómo creéis que está afectando o que puede afectar la inmigración a la hora de frenar la despoblación, ¿no? Y por otro lado también pregunta si en caso de la extensión de Internet no haría que en vez de comprar en la tienda local se pidiera por Amazon. Actualmente en la población de la serranía ibérica, si se hace un pedido en Amazon, te lo sirven tal, o sea, está preguntando un poco para el acceso, entiendo, ¿no? El acceso que tiene Amazon en estos lugares, si afecta al final a los comercios locales intermedios. A ver, la despoblación principalmente se hace cuando va gente, sí, pero que tiene trabajo y que puede quedarse a vivir, ¿vale? No por una inmigración artificial, se podría decir. Entonces va en proporción a eso, al trabajo que haya. Que sí tiene que haber una inmigración, obviamente, o una migración porque la gente tiene que venir de algún lado, porque en el mundo rural no queda mucha, pero tiene que ser una migración que puede venir tanto de España como fuera, o sea, pero con trabajo. En lo que señalaba del tema de, o sea, una es la situación actual donde en gran parte de la zona de la zona rural no es que o sea, no hay conexión a nivel de poder plantear con el tema de Amazon o con el tema pero sobre todo más que un pedido, con el tema de un trabajo desde el punto de vista informático. Lo que ha surgido con la pandemia del COVID es la valoración del ámbito rural y la necesidad, con el tema del teletrabajo, de crear banda ancha en estas zonas rurales, y luego también el tema de telefonía móvil. ¿Cuál es el gran problema? De que como eso tiene que ir por parte de empresas y no es rentable, si no hay realmente una inversión
por parte de la Unión Europea destinado a finalista a la hora de cubrir esta necesidad, como se ha hecho grandes inversiones en autopistas, en AVEs, etcétera, etcétera, en esas infraestructuras, realmente no lo vamos a conseguir. ¿Cuál es el planteamiento nuestro? Bueno, que podamos ser Serranía Celtibérica servidores, igual que hace Amazon, para el resto del mundo. Es decir, no solamente ir al comercio de proximidad, sino realmente tenemos grandes cooperativas desde el punto de vista de agrupadas, pero que cubren solo una parte del territorio. Una de nuestras líneas de trabajo es intentar generar una agrupación de todas las cooperativas de Serranía Celtibérica y crear centros distribuidores a nivel internacional. De forma que, igual que haces Amazon, donde haces un pedido, tú puedas hacer un pedido. Somos, a nivel mundial, por ejemplo, Serranía Celtibérica es el mayor productor de miel. Y también de trufa, por decir uno de los productos. Pero a cualquier tipo, por ejemplo, el ternasco de Aragón, que tiene su marca y denominación de origen. No es lo mismo un ternasco, unas ovejas que pastan en la ribera del Ebro, que las que pastan en la zona de la Serranía Celtibérica con plantas aromáticas y en una situación muy distinta. Entonces, lo que hay que plantear es realmente ese servicio que hace Amazon a todo el mundo, desde Serranía podamos hacerlo también con nuestros productos al resto del mundo, en este sentido. Ya sé que es una cosa muy optimista, pero es una de las líneas de trabajo que llevamos. Gracias. Bueno, gracias por la presentación. Tengo dos preguntas, no sé si los que han presentado oyentes, quien me la quiera responder. La primera un poco es, está creo bastante claro que una de las soluciones para la despoblación es el trabajo, ¿no? Crear trabajo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué desde el gobierno no se ha fomentado eso años atrás o ahora? ¿Por qué no se ha descentralizado un poco la actividad económica de grandes ciudades hacia zonas más despobladas como pueden ser las que aquí se han presentado, Castilla y León, etcétera? Esa es la primera pregunta, un poco por qué no se ha hecho, ya no a nivel europeo, sino a nivel nacional. Y la segunda va más destinada al nivel europeo, y es que está claro que los fondos destinados a la agricultura son enormes, y uno de los pilares de la CAP es el desarrollo rural. Y mi pregunta es por qué el dinero que podría ir destinado de la CAP al desarrollo rural, no sé si es que va poco destinado de la CAP a desarrollo rural, a ese pilar, o simplemente ese pilar no está siendo muy eficiente en su labor. Gracias. A ver, a nivel español, lo primero es que al estar divididos en comunidades autónomas, provincias y comunidades autónomas, pues cada comunidad autónoma se encarga de su territorio, muchas veces a nivel estructural. Entonces, esta situación de analizar por municipios y agruparlos no se había visto. No se había visto porque estaban limitados. O sea, habían salido las provincias, pero ya está. Incluso Teruel pues se reivindicaba y decía que no tenemos tren, etcétera, pero tampoco hablaban de que estamos muy despoblados. Entonces es una idea que realmente está surgiendo ahora. Aquí podemos hablar que más bien a nivel histórico se ha llevado la tendencia contraria, es decir, se ha potenciado el desarrollo de las ciudades, por eso estamos como estamos. Sí. Cogiendo incluso el dinero del mundo rural para desarrollar las ciudades. No solo eso, sino yo siempre digo que estamos tratando en España, se está tratando el mundo rural, sobre todo el que está despoblado, como si fuera una colonia propia en el mismo país, de donde se coge las materias primas, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo de Teruel sería la arcilla, ¿de acuerdo? Y se lleva a Valencia, a lo que es la Comunidad Valenciana, para porcelanosa, por ejemplo, para desarrollar su industria que está allí. O la minería, otro ejemplo, las minas de ojos negros, ¿de acuerdo? Pues se puso la empresa en Sagunto en vez de ponerse en la zona que se tendría que haber puesto, que habría... Continúo. Quiero decir que en este sentido el concepto de explotación colonialista propia de territorios que estamos acostumbrados cuando se ha hecho en África, etcétera, se está haciendo actualmente en todo lo que es el ámbito de Serranía Celtibérica y otras zonas despobladas. O sea, Pilar hablaba como la arcilla, es una zona arcillera, Serranía Celtibérica, la zona de Teruel con grandes alfares que tal, pero toda la arcilla se está en la zona de Castellón, donde están las fábricas de porcelanosa y otras
y únicamente vienen, está en la arcilla y se la llevan. En el tema que hablaba Pilar de Sierra Minera, la metalurgia de hierro más importante que tenía España desde época celtibérica, donde yo como arqueólogo se han identificado los fortines con los grandes escolares, etc. Y en el año 1900 se crea la siderurgia en Sagunto, que en 15 años ya tenía 3.000 trabajadores directos. Y entonces lo que se hacía era llevarse el mineral hacia aquí en este sentido. Actualmente se nos está expoliando el aire y el paisaje con las concentraciones de parques eólicos. Y la zona, por ejemplo, del Matarraña, las empresas turísticas que hay, que es lo que se llama la Toscana española, están intentando protestar para que no se pongan esos aerogeneradores y los propios municipios están a favor porque se les entrega unas migajas económicas y con eso creen que salvan su situación. Pero el otro caso gravísimo que tenemos en el territorio es el trasvase Tajo Segura, el único que ha roto el principio de Cuenca en toda la comunidad europea. Entonces este trasvase Tajo Segura ha generado unos beneficios que se calculan de más de 20.000 millones de euros en la zona de Murcia. El tema no es ese beneficio, sino cómo estaría Murcia si no se hubiera hecho el trasvase. ¿Qué ocurre? Que no hay compensación económica. O sea, sí, el trasvase está hecho, pero lo lógico es que el beneficio que se genera beneficiara a la zona de donde procede el agua, que es de la zona de las montañas. Entonces, en este sentido, y en este caso concreto del trasvase, en los cálculos que tengo, es que únicamente se revierte 500 millones de esos 20.000 en estos años al territorio, pero no va a la zona de Guadalajara y Cuenca donde están los pantanos, va a las comunidades de Castilla-La Mancha, de Madrid y de Extremadura por donde pasa el río. Entonces, en este sentido, hay y tenemos casos extremos de proyectos de regadío por donde pasa el Tajo y pasa el trasvase en la zona de Guadalajara que no se han ejecutado. Sí, bueno, y lo que me refería es que no soy muy experta, pero parece ser que históricamente el Estado ha tendido a favorecer zonas que son muy pobladas en vez de lo contrario, cosa que ahora se ha puesto muy de moda la despoblación, pero evidentemente la estructura de las políticas que se han estado llevando a cabo están indicando todo lo contrario, con lo cual o la solución es un cambio bastante drástico y estructural respecto a los, no sé, últimos 20 años o incluso más, o 100, o no habría nada que hacer, básicamente. No sé. Nosotros lo que decimos es que estos territorios ya estuvieron despoblados en Edad Media y se les repobló con las cartas pueblas, con las cartas de repoblación, que era, te daban terrenos, te daban tal, y exención fiscal, lo que sería ahora exención fiscal absoluta. Eso es lo que pedimos, en la aplicación del artículo 174. En Canarias funciona perfectamente. Así vendrán las empresas, los agricultores y ganaderos se quedarán en su territorio, y sobre todo la gente joven de talento que está vinculada al territorio volverá a su lugar de origen y seguirá con la custodia del mismo. Si hay, por supuesto, puestos cualificados. Pero si realmente empresas que están ahora situadas en las grandes ciudades porque tienen que estar allí, porque es donde tienen las posibilidades de luces, de comunicación, de gente para poder trabajar cualificada o no, aquí hay que generarlo de nuevo. Pero para eso está la Unión Europea y para eso está nuestro artículo, nuestra Carta Magna, que es el artículo 174. Lo que tenemos que exigir es que se cumpla. Sí, lo que pasa es que la Unión Europea destina dinero a la agricultura, pero por lo visto no está teniendo ningún impacto en la población que se queda en las zonas rurales, que sí que por una parte son recibidoras de dinero europeo destinado a la agricultura, con lo cual hay ahí o bien que en ese presupuesto tan grande de la Unión Europea destinado a la agricultura no se contempla el objetivo de repoblar, o si se contempla, el objetivo no se está consiguiendo. Vamos a ver, el tema agrario, la mayor beneficiarios de la PAC viven en el centro de Madrid, de los de la PAC. Quiero decir, luego tenemos que hay en los pocos agricultores que se han quedado en los pueblos, los pocos que hay, por ejemplo, tierra de campos.
una de las grandes sorpresas que tuvimos cuando hizo el mapa de Pilar es que partíamos del principio de que toda la despoblación estaba en las zonas de montaña. Entonces, cuando en un momento determinado me viene, dice, oye, mira, esto en la zona del Duero, o sea, en zona llana, ¿y qué es? Entonces empezamos a ir, yo luego visité Tierra de Campos, claro, es una zona llana, de un altiplano, en la cual solo puedes plantar cereal. En la economía campesina tradicional, pues los agricultores que había con pequeñas parcelas, con su ganado, etcétera, lo que creaban era un nivel económico, un desarrollo, y donde había niños, había tiendas, había una estructura, lógicamente. ¿Qué ocurre cuando se procese a partir de los años 60, cuando se mecaniza el campo? Pues la gente que tenía 10 hectáreas, por ejemplo, no podía vivir. O sea, hubo más de 1 millón de agricultores que tuvieron que emigrar porque tenían menos de 10 hectáreas. Pero también había más de 1 millón de jornaleros que también tuvieron que emigrar. Entonces, en ese proceso, y el proceso de esa gangrena, ese cáncer que decía Pilar, que ha sido progresivo, llega un momento que vas a estas zonas, y un agricultor solo, con sus tierras y las otras que tiene, que le dejan, pues te labra 500 hectáreas, 1000 hectáreas, y con lo cual, ¿qué ocurre? Que ni siquiera ya vive en el pueblo. O sea, puede vivir en Valladolid, en Zamora, simplemente va 15 días o 20 a labrar, otros tantos a cosechar, etcétera. Y hay casos donde ya me han contado que ya ni siquiera hacen eso, sino que encargan que les labren, encargan que les cosechen, etcétera. Entonces, la situación es trágica, o sea, estamos en una situación ya de extinción total, donde no es el tema de ayuda a la agricultura, no, hay que generar una estrategia de repoblación con pymes, con empresas de todo tipo, en el cual el agricultor y sobre todo, pues claro, cada territorio que tenemos, cada ecosistema es totalmente distinto. O sea, si vas a la zona de los Pirineos, a la zona cantábrica, allí el gran problema que ellos demandan es una ganadería extensiva, que ahora se está cuestionando con el tema del vegetarianismo y las flatulencias de las vacas que crean emisiones de CO2, oiga, y la captación que hacemos de CO2 en estos territorios no compensa. Es decir, que estamos en una situación donde nos está dando unos mensajes urbanos, que lógicamente tenemos que combatir, porque esto se puede repoblar y únicamente se tiene que hacer nuestra Carta Magna, que es el artículo 174. Y lógicamente, os quiero decir, no es un proceso que se vaya a hacer inmediatamente, porque si llevamos tanto tiempo de estrategia de exploración, habrá que pensar que necesitaremos tiempo de estrategia de recuperación. Lo que pasa es que estamos ante un enfermo terminal que no se puede curar con una tirita. Gracias a los dos. Ha sido muy interesante y quería simplemente un comentario muy breve porque Francisco ha dado muchas claves, ¿no? Pero a mí me viene a la cabeza una falta de planificación nacional. Es verdad que las comunidades autónomas, decía Francisco, se llevan algún dinero que luego no se llega a invertir en las zonas de las que estamos hablando, pero yo quería conocer vuestra opinión sobre cuál es el impacto que podría tener un verdadero plan nacional de ordenación del territorio, que siente las bases de un objetivo que puede ser la repoblación del territorio, porque las palabras se las lleva el viento, pero si se fija un plan nacional que fije como objetivo el fijar población en determinadas zonas, entonces ese plan puede ser la excusa para que se establezcan zonas fiscales diferenciadas u otro tipo de políticas. Mira, desde en enero del 2017 se creó ya la Comisión del Reto Demográfico, y sobre la cual se ha ido trabajando y han ido avanzando diferentes informes. ¿Cuál es el problema que veo? Que son estrategias que están desarrolladas dentro del marco nacional sin tener en cuenta el planteamiento de la Unión Europea. O sea, estas posibilidades de llegada de fondos y en función del reconocimiento de estos territorios no está hecho porque ni siquiera, o sea, el mapa que ha desarrollado Pilar Burillo lo llevó el Defensor del Pueblo en su informe y lo entregó el año pasado
a la presidenta de las Cortes de España. Bueno, ahora ha habido una comisión de reconstrucción impulsada por el diputado de Teruel Existe, por Guitarte y tal, que lo que piden es el mapa, que se haga un mapa. Si es que está hecho. O sea, el mapa de la España vaciada está hecho y está entregado oficialmente. Entonces, hay un problema. ¿Por qué se rechaza ese mapa? ¿Por qué se rechaza? Entonces, hay en los aspectos que hemos visto, es que las comunidades autónomas quieren controlar su territorio de forma absoluta. Y el caso más extremo que tenemos es el de Aragón. O sea, España con el 54% lidera la despoblación de toda Europa. Pues Aragón tiene el 84% del territorio por debajo de 12,5. Pero solo habrás oído que el problema tiene Teruel. Y eso no es así. O sea, la comarca de Daroca, que está junto a Teruel, tiene menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. La de Sobarles tiene menos de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Los Pirineos están muchísimo peor que la zona de Teruel. Pero toda la imagen de propaganda victimista que está surgiendo de Teruel arrastra a la política aragonesa a decir, bueno, vamos a solucionar el problema de Teruel porque es ahora los que están teniendo el voto. Entonces, el tema nuestro, o la esperanza nuestra, es que ese mapa que recoge el defensor del pueblo, ahora tenemos un nuevo representante de Secretaría de Demografía, que es Paco Boya, en el cual personalmente tengo todas las esperanzas de que plantee esta estrategia. Él es de la zona de Lérida, vive en la zona del Pirineo leridano, él lleva también el tema de desmontaña liderando, quiero decir, es una persona que vive en el territorio, lo está sufriendo, y en este sentido, en el puesto que tiene responsabilidad, pues la aportación nuestra pues pueda ser tenida en cuenta, porque tienen que ser territorios. Y hay que tener una cosa. El tema ya está solucionado en España con el tema de las cuencas hidrográficas. O sea, las cuencas hidrográficas tienen una gestión única independientemente de las comunidades donde estén. O sea, lo que nosotros planteamos es una gestión de estos territorios, que además la Unión Europea establece ya que sea una gobernanza multinivel. O sea, que esté presente las administraciones, tienen que estar las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales, las entidades locales, pero también la ciudadanía, entidades sociales y económicas, las pymes. Y luego el otro pilar, el I+D+I. O sea, centros de investigación y universidades en este sentido. Entonces, eso lo tiene ya la Unión Europea planteado para la gobernanza multinivel de estos territorios. Pero tiene que ser el gobierno de España el que tiene que trasladar toda esa estrategia. Hay solamente una cosa súper breve. ¿Creéis que introducir, como bien has dicho, Francisco, si no hay mercado laboral, o sea, hay que introducir, obviamente, pues opciones de trabajo, ¿no? Todos los trabajos ligados a la tierra, nuevos, porque siempre se habla de nuevos trabajos y parece que todo el mundo piensa en lo rural como un destino para aquellos nómadas digitales, ¿no? Pero que hay de todos los trabajos de regeneración de la tierra, de trabajo realmente de todas las soluciones basadas en la naturaleza, que no sean solamente energía eólica, porque al cambio climático y a la biodiversidad hay que darle de una manera más global, no solamente con lo energético. ¿Crees que eso puede ser una solución también como moral para lo rural? Mira, tienes toda la razón. Lo que pasa, el otro día hacía una reflexión, y esto es un trabajo para que el grupo vuestro lo desarrolle, Enrique. Es la siguiente. En una ciudad, Madrid, cualquier ciudad, ¿qué inversión se hace en los parques urbanos? O sea, ¿cuánto dinero se invierte a la hora de los viveros, a la hora del personal que los cuida, que los trabaja, que los poda, que hace las plantaciones, etcétera? Totalmente vital y necesario para una ciudad. O sea, yo no cuestiono estos parques. O sea, lo que cuestiono es que hay que trabajar con el mismo concepto nuestros territorios rurales. Esto es, generar en lo que es el ámbito de la naturaleza un trabajo o sea, ahora estamos comentaba el profesor Zavala,
que trabaja sobre el tema forestal, es catedrático de ecología, que desde la zona de Guadalajara hasta Cuenca es un verdadero polvorín en un año que haya sequía y calor, que pasará lo que pasó en Portugal y lo que ha pasado en Australia. O sea, Barter, porque es un bosque que no se cuida en este sentido. Entonces, toda la estrategia de generación de recursos y sobre todo de transformación de los productos. Me comentaba el alcalde de Checa, por ejemplo, que todo lo que se caza en los Montes Universales se tiene que llevar a Toledo a la hora del matadero del despiece. Oiga, genere esos mataderos en la zona, se genere una transformación de esos productos en embutidos, quiero decir, en el mismo lugar, en este sentido. El tema micológico, tenemos una riqueza micológica bestial en este territorio. Bueno, y estamos rodeados de, ¿cuánto eran? Estamos rodeados, creo que estamos a 1 hora y media, Serranía Celtibérica, de 20 millones de personas. Pues si se ofreciera todo ese ámbito micológico a la hora de las familias que residen en Bilbao, en la zona de Barcelona, en la zona de Madrid, que puedan venir, que haya personas que les enseñe el tipo de setas, que les enseñe lo que es la naturaleza, que les enseñe lo que es el cielo, o sea, todo el cosmos por las noches estrelladas que tenemos, todo el ámbito natural, todo el tema de tradiciones. Quiero decir que hay una cantidad de valores desde el punto de vista ambiental y natural que es donde se puede generar empleo realmente para gente joven con talento, vinculada o no al territorio, pero que pueda residir en él, no solamente en el tema agropecuario. Gracias, Francisco, y gracias a todos y todas. Sigamos con este tema. Seguiremos. Muchas gracias, Rosa, sí, seguiremos seguro. Yo por mi parte soy un pesado con esto porque me gusta mucho. Así que nada, cuanto más gente se una a esta causa, ¿no? Y la visibilicemos y a ver si conseguimos tener en España más de 3 ciudades con puestos de trabajo y empezamos a tener muchísimas más, que hay mucho territorio y se nos están poniendo los alquileres carísimos. Así que bueno, nada, que un placer teneros por aquí y a ver si hacemos más eventos como este. Yo estoy muy contento, ha habido mucha interacción y gracias a todos por asistir. Espero que os haya gustado.